Muchos estilos de vida que parecen exitosos no están financiados con riqueza, sino con deuda. El coche de alta gama, el apartamento en una zona premium, los viajes frecuentes en clase ejecutiva. En una parte significativa de los casos, no se pagan con activos que generan ingresos, sino con crédito. El problema no es el lujo en sí. El problema es cómo se financia. La mayoría de las personas cree que está tomando decisiones financieras razonables porque puede permitirse la cuota mensual. Si el banco aprueba el préstamo y la mensualidad cabe dentro del salario, se asume que la decisión es sostenible. Ese es el error central: confundir liquidez mensual con capacidad real de pago a largo plazo. Supongamos un ingreso neto de 3.500 euros mensuales. Una persona destina 900 euros al alquiler, 600 euros a un coche financiado, 400 euros a tarjetas de crédito, 300 euros a consumo discrecional, financiado a plazos, y 300 euros a otros compromisos financieros. En total, 2.500 euros comprometidos antes de ahorro e inversión. Técnicamente, las cuotas se pagan, pero el margen real es mínimo. Cualquier caída de ingresos del 15 al 20% o un gasto imprevisto rompe el equilibrio. Ahora miremos el coste acumulado. Un coche de 45.000 euros financiado al 7% a 7 años termina costando alrededor de 57.000 euros. Una tarjeta de crédito con un saldo promedio de 8.000 euros al 18% anual puede generar más de 1.400 euros en intereses al año si no se amortiza agresivamente. En 5 años, eso puede superar los 7.000 euros solo en intereses. El efecto no es inmediato, y por eso se subestima. Durante los primeros años, la sensación es de progreso. Mejor coche, mejor vivienda, mayor consumo visible. Pero financieramente ocurre lo contrario. Se reduce la capacidad de ahorro. Se retrasa la inversión y se incrementa la dependencia del ingreso activo. El punto crítico es este: el estilo de vida financiado con deuda crea una estructura frágil. Desde fuera parece estabilidad. En realidad es un sistema altamente apalancado que requiere ingresos constantes y crecientes para no deteriorarse, y la mayoría no analiza ese riesgo hasta que la presión ya es evidente. En esta primera parte no estamos discutiendo si el lujo es bueno o malo. Estamos analizando la estructura financiera que lo sostiene, porque entender esa estructura es el primer paso para evaluar si el estilo de vida que parece exitoso está en realidad comprometiendo la libertad financiera futura. Part 2. Profundización. Este problema no aparece porque la gente sea irresponsable. Aparece porque el sistema financiero moderno facilita el apalancamiento y porque la mayoría construye su vida financiera sobre ingresos, no sobre patrimonio. En otras palabras, se vive según el flujo mensual, no según la estructura total de activos y pasivos. La mayoría de los hogares depende casi al 100% de un salario. Ese salario es relativamente estable, pero no es un activo. Si se pierde el empleo, el ingreso se detiene. Aún así, muchas decisiones de lujo se toman como si el salario fuera garantizado durante 10 o 15 años. Y ahí se crea la trampa. Compromisos fijos a largo plazo, basados en una variable que puede cambiar en cualquier momento. Además, el crédito se vende como herramienta de optimización. Un banco no te dice, vas a perder capacidad de inversión. Te dice, paga en cuotas cómodas. La psicología de la cuota es clave. La gente no analiza el coste total, analiza el coste mensual. Ejemplo 1. Una pareja con ingresos combinados de 5.500 euros netos decide mudarse a un piso de 1.900 euros al mes en una zona premium. Luego financian 2 coches con cuotas de 450 euros cada uno. Solo en vivienda y coches ya tienen 2.800 euros fijos. Si sumamos seguros, comida, gastos básicos y ocio, fácilmente llegan a 4.500 euros. El ahorro real queda en 1.000 euros o menos, y en la práctica suele ser menor porque aparecen imprevistos.
Esta pareja no está en quiebra, pero está atrapada. No puede reducir gastos sin bajar de estatus y no puede aumentar ahorros sin reducir consumo. Ejemplo 2. Una persona gana 3,000 euros netos y usa tarjetas de crédito para sostener viajes, restaurantes y compras premium. Cada mes paga el mínimo, mantiene un saldo de 10,000 euros y paga del 18 al 22% anual. Eso significa entre 1,800 y 2,200 euros al año solo en intereses. Es dinero que no compra nada. Simplemente mantiene el estilo de vida. Aquí es donde fallan los consejos estándar como solo ahorra un 10% o controla tus gastos. No funcionan porque no atacan la estructura. Si tus compromisos fijos consumen el 70 al 80% del ingreso, ahorrar un porcentaje pequeño no cambia el problema de fondo. Es como intentar construir patrimonio mientras cargas una mochila de deudas con interés alto. El origen real es la ausencia de un sistema financiero personal. La mayoría no separa claramente lo que es inversión, lo que es consumo y lo que es deuda productiva versus deuda de estilo de vida. Y cuando esa distinción no existe, el lujo se vuelve una decisión emocional con consecuencias matemáticas inevitables. Part 3. Errores y consecuencias. Cuando se analiza con detalle el estilo de vida financiado con deuda, aparecen patrones repetidos. No se trata de ingresos insuficientes en la mayoría de los casos, sino de decisiones que erosionan sistemáticamente la capacidad de acumular patrimonio. Primero, se confunde capacidad de pago mensual con solidez financiera. Poder cubrir una cuota no significa que la estructura sea sostenible. Si una persona destina 2,800 euros de un ingreso neto de 3,500 euros a compromisos fijos, su margen operativo es mínimo. Cualquier reducción de ingresos del 15% implica un déficit inmediato. La estabilidad real no depende de pagar hoy, sino de mantener flexibilidad mañana. Segundo, se comprometen ingresos futuros en gastos que no generan retorno. Un coche financiado, consumo con tarjeta o préstamos personales no producen flujo de caja. Son pasivos puros. Cada cuota reduce la cantidad disponible para inversión. Y lo más importante, reduce el tiempo durante el cual el capital podría estar generando interés compuesto. Tercero, se ignora el coste acumulado. La mayoría evalúa decisiones en términos mensuales, pero el impacto es anual y luego acumulativo. Veamos una comparación simple con el mismo ingreso. 3,500 euros netos mensuales. Persona 1. Pagos relacionados con lujo y consumo financiado. 1,100 euros mensuales. Capacidad de inversión. 200 euros mensuales. Invertidos al 7% anual, 200 euros al mes durante 10 años, generan aproximadamente 34,000 euros. En 20 años, alrededor de 104,000 euros. Persona 2. Gastos más contenidos, sin deuda de consumo, capacidad de inversión. 800 euros mensuales. Invertidos al 7% anual. 800 euros al mes durante 10 años, generan cerca de 137,000 euros. En 20 años, aproximadamente 415,000 euros. La diferencia supera los 300,000 euros en 2 décadas. No proviene de un salario mayor, sino de una asignación distinta del flujo mensual. Además, hay un factor adicional: vulnerabilidad. Si la persona con alta carga financiera pierde el empleo durante 6 meses, probablemente recurrirá a más deuda. Eso incrementa intereses, reduce aún más el margen y retrasa la acumulación de capital. El efecto es acumulativo y negativo. En 5 años, la diferencia puede parecer moderada. En 10, empieza a ser significativa. En 20, se convierte en una brecha estructural entre quien posee activos y quien sostiene un nivel de consumo elevado sin respaldo patrimonial. La conclusión es directa. El problema no es cuánto se gana, sino cómo se estructura cada euro que entra.
Una misma renta puede producir libertad financiera o dependencia permanente de ingresos activos. La variable decisiva no es el ingreso, sino la decisión. La solución no es dejar de gastar de forma abstracta, ni vivir con mentalidad de escasez. La solución real es construir una estructura donde el lujo sea una consecuencia del patrimonio, no una carga sostenida por deuda. Eso se logra con un sistema simple: reducir pasivos de consumo, aumentar margen mensual y convertir ese margen en capital productivo. El primer paso es separar 3 categorías de dinero: gastos esenciales, gastos opcionales y compromisos financieros. El objetivo no es eliminar lo opcional, sino evitar que lo opcional se convierta en un pago fijo. La regla práctica es esta: si algo no genera ingresos o no aumenta tu patrimonio, no debería financiarse con deuda. Esto incluye coches caros, viajes, ropa premium, reformas estéticas y cualquier gasto que se deprecia o desaparece con el tiempo. En la práctica, el sistema funciona así. Eliminar deuda cara primero. Tarjetas de crédito y préstamos personales suelen costar 15 a 25% anual. Ninguna inversión conservadora puede competir con ese coste. Pagar esa deuda es equivalente a obtener un rendimiento garantizado del mismo porcentaje. Si tienes 10,000 euros al 20% anual, amortizarla equivale a ganar 2,000 euros al año sin riesgo. Reducir pagos fijos que no aportan valor financiero. No se trata de recortar todo, sino de atacar los compromisos que limitan tu flexibilidad. Un coche con cuota de 650 euros puede sustituirse por uno de 300 euros sin perder funcionalidad real. Esa diferencia de 350 euros mensuales son 4.200 euros al año liberados para inversión. Crear un margen mínimo obligatorio para inversión. Una estructura estable exige que el ahorro no sea lo que sobra, sino una partida fija. Un objetivo realista es destinar entre 15% y 25% del ingreso neto a inversión a largo plazo, siempre que la deuda de consumo ya esté controlada. Con 3.500 euros netos, eso implica entre 525 y 875 euros mensuales. Convertir ese margen en activos diversificados. El mecanismo más estable para una persona promedio es invertir de forma automática en instrumentos diversificados de bajo coste, como fondos indexados o ETFs globales, no porque sean perfectos, sino porque reducen el riesgo de depender de una sola empresa o sector. La lógica es simple. En vez de apostar, se compra una porción amplia del mercado. Automatización y disciplina mecánica. La estabilidad viene de la automatización. Si cada mes se invierte el mismo monto, se elimina el factor emocional. No importa si el mercado sube o baja, se compra regularmente y se acumulan unidades a lo largo del tiempo. Este sistema es estable porque no depende de predicciones ni de operaciones rápidas. Depende de 3 cosas controlables: reducir deuda costosa, bajar compromisos fijos innecesarios y aumentar inversión constante. Eso convierte el lujo en una opción futura financiada por activos, no en una obligación mensual financiada por crédito. Part 5. Estructura final. Si reducimos todo a una estructura clara, el problema del lujo financiado con deuda no es estético ni moral, es matemático. Cada euro destinado a intereses y pagos fijos innecesarios es un euro que no puede convertirse en capital productivo. La diferencia entre fragilidad financiera y acumulación real no está en el nivel de ingreso, sino en la arquitectura del flujo mensual. La estructura sólida se compone de 5 elementos concretos: deuda de consumo en cero o en proceso acelerado de eliminación, pagos fijos controlados y proporcionales al ingreso, fondo de emergencia equivalente a 3 a 6 meses de gastos básicos, inversión automática mensual en activos diversificados, consumo de lujo solo cuando no compromete los puntos anteriores. Ahora veamos qué cambia con el tiempo si se aplica esta estructura.
En el primer año, el cambio no es espectacular visualmente. Lo que cambia es la presión financiera. Si eliminas 500 euros mensuales de deuda cara y los rediriges a amortización e inversión, en 12 meses puedes haber reducido significativamente tus pasivos y acumulado entre 6.000 y 10.000 euros entre ahorro e inversión. La mejora principal es el aumento del margen y la reducción del riesgo. En 5 años, el efecto empieza a ser visible. Supongamos una inversión constante de 700 euros mensuales al 7% anual. En 5 años se acumulan aproximadamente 50.000 euros. Si además no existen deudas de consumo, el flujo mensual es más flexible. Esto permite tomar decisiones laborales con mayor autonomía, cambiar de empleo, emprender o negociar mejores condiciones sin presión inmediata. En 10 años, el efecto compuesto se vuelve estructural. 700 euros mensuales al 7% generan alrededor de 120.000 euros. Si la inversión aumenta progresivamente con el crecimiento del ingreso, la cifra puede ser mayor. En ese punto, los activos empiezan a producir rendimientos relevantes. Ya no dependes exclusivamente del salario para crecer financieramente. La diferencia clave frente al modelo de lujo financiado es que aquí el lujo, si existe, se paga con rendimiento acumulado o con excedente real, no con deuda futura. Eso cambia completamente el riesgo del sistema. ¿Qué hacer desde hoy? Primero, calcula tus pagos fijos totales y determina qué porcentaje representan sobre tu ingreso neto. Si superan el 60 al 65%, tu estructura es rígida y vulnerable. Segundo, identifica cualquier deuda con interés superior al 8 al 10% anual y prioriza su eliminación. Tercero, define una cantidad fija mensual para inversión automática, incluso si al inicio es modesta. Lo importante es establecer el mecanismo. Cuarto, antes de asumir cualquier nuevo compromiso financiero, evalúa el coste total y su impacto en tu capacidad de inversión a 10 años. Si una decisión reduce significativamente esa capacidad, no es neutra. Tiene un coste de oportunidad cuantificable. El estilo de vida no es el enemigo, sí. La deuda estructural que lo sostiene sí puede serlo. Cuando el lujo se financia con activos y no con crédito, deja de ser una carga y se convierte en una elección sostenible. La conclusión es directa. La libertad financiera no se construye con ingresos altos y pagos altos. Se construye con margen, activos y disciplina mecánica. El resultado no es inmediato, pero es predecible. Y en finanzas personales, lo predecible y sostenible tiene más valor que lo visible y financiado.